Gabón, Donostia, 6 de la mañana del 8 de mayo de 1945. En unas horas se iba a hacer efectiva la capitulación de Alemania y el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Mientras, en la capital guipuzcoana, los más madrugadores asistían a un espectáculo sorprendente. Un avión que caía en picado en la bahía de la Concha tras dar 2 vueltas de campana. En la cola del avión, una gran esvástica no dejaba lugar a dudas sobre su origen. A bordo del avión iban 6 militares, entre ellos León de Grell, oficial belga de la Legión Valonia, unidad extranjera adscrita a las SS alemanas. Bélgica le condenó a muerte por traición en 1945, le retiró la nacionalidad y pidió su extradición a las autoridades españolas. De Grell vivió casi 50 años en España, gran parte de ellos bajo la identidad de Juan la Carlina en un pueblo de Sevilla. Hoy, en vísperas del Día de la Victoria Aliada, hablaremos con el historiador José Luis Rodríguez Jiménez, autor del libro Bajo el manto del caudillo, nazis, fascistas y colaboracionistas en la España franquista. Otro tema que vamos a analizar hoy tiene ya que ver con el ámbito de la ciencia. La estrategia del Gobierno vasco para convertir a Euskadi en un lugar de referencia en Europa en el desarrollo de tecnologías cuánticas sigue sumando avances. Se está construyendo ya la nueva torre cuántica de CIC Nanogune. El Centro Donostiarra, referente en la investigación en nanociencia y nanotecnología, se ha aliado con la empresa británica Quantum Motion para diseñar en esta torre chips para ordenadores cuánticos. Euskadi contará así con la instalación más avanzada del sur de Europa dedicada a la investigación y desarrollo de procesadores cuánticos. Un avance en consonancia con la llegada a la capital guipuzcoana en el último trimestre de este año del ordenador cuántico IBM Quantum System 2. Que se instalará en el IBM Euskadi Quantum Computational Center en el nuevo edificio Ikerbasque de Donostia. Comenzamos. El martes 8 de mayo de 1945, en Berlín, Alemania firmaba su capitulación ante las fuerzas aliadas, poniendo así fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ese mismo día, a primera hora de la mañana, un bombardero identificado con una esvástica en la cola aterrizaba de emergencia sobre la playa donostiarra de la Concha. A bordo viajaba León de Grell, líder del partido fascista belga y el oficial más laureado de la Legión de Voluntarios Extranjeros del Tercer Reich, las temidas Waffen-SS. Condenado a muerte por colaboración con el enemigo y por traición a su país, Bélgica, de Grell halló refugio en la España franquista. El amparo de las élites del régimen le permitió vivir de hecho lo que le quedaba de vida, casi 50 años, sin apenas ser molestado. De Grell fue el primero y sin duda el más conocido de los fascistas, nazis y colaboracionistas que, huyendo de la justicia al final de la Segunda Guerra Mundial, encontraron protección en la España franquista. Cientos de alemanes, austríacos, franceses o croatas que se cobijaron bajo el manto del caudillo, título de una profunda investigación que acaba de ver la luz y con cuyo autor vamos a conversar en los próximos minutos de la mano de Eusko Ikaskuntza y de Juan Aguirre, que está ya también aquí. Gabón, Juan. Gabón, Eva, bajo el manto del caudillo, nazis, fascistas y colaboracionistas en la España franquista. Es el título de este estudio, el primer estudio de conjunto sobre los refugiados políticos en la dictadura, como bien acabas de decir, y cuyo autor es José Luis Rodríguez Jiménez, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, diplomado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y profesor de Historia Contemporánea e Historia del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos. El profesor Rodríguez Jiménez es autor de una nutrida obra de estudios sobre la extrema derecha, el fascismo, el neofascismo, sobre las implicaciones de España en la Segunda Guerra Mundial también, con libros como La extrema derecha en España, Historia de Falange Española de las Hons, Los esclavos españoles de Hitler, De héroes e indeseables sobre la División Azul o Agonía, traición, huida, el final del Sáhara español. Saludamos ya. Buenas noches, profesor Rodríguez Jiménez. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Buenas noches. Por este libro, Bajo el manto del caudillo, desfilan decenas de militares, de políticos de las naciones derrotadas en la Segunda Guerra Mundial y también muchos, y en algunos casos muy importantes, prohombres, gerifaltes del franquismo que participaron en la protección y en el encubrimiento de aquellos fugados
Todo con un hilo conductor que es la figura del personaje que ha mencionado al comienzo Eva, que es León de Grel, este hombre que aterrizó de improviso justo aquel día que acababa la Guerra Mundial en Europa, en la playa de la Concha al amanecer. Eh, José Luis, ¿por qué este protagonista del líder de Rex, que era el partido fascista belga? Bueno, fundamentalmente porque, claro, de Grel llegó a España en 1945 y murió en la costa española en 1994. Entonces vivió la mayor parte de su vida en España. Y entonces, bueno, era un hilo conductor porque me permite abarcar una amplia cronología, y aparte porque él tiene varios protagonismos, ¿no? Él, cuando llegó, era una persona ya conocida en España, ¿no? Lo cual esto le benefició bastante. Él era líder de un partido fascista belga, católico. Había combatido en la Segunda Guerra Mundial, como habéis indicado, en las Waffen-SS, en esa unidad militarizada y tan especializada. Debió hacer un buen papel en la campaña de Rusia, porque aparte de salvar la vida, pues ascendió varias veces y recibió las más altas condecoraciones militares. Era un hombre culto, un hombre muy dado a las relaciones sociales, y en general pues las mujeres le veían como un hombre bastante atractivo, ¿no? En España fue bien recibido, ¿no? Y aparte era un hombre conocido aquí, había estado en los años 30 como turista en los años de la República, y luego habías visitado varios puntos de España durante la Guerra Civil, ¿no? Y en este tiempo que estuvo en España, pues había conocido a numerosos españoles y algunos relevantes, ¿no? Como son Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo, la duquesa de Valencia, a Clara Stauffer, personajes los tres que son de mucho interés, ¿no? Y luego también porque, eh, habiendo sido condenado a muerte por un tribunal de excepción en 1944, pues sucesivos gobiernos belgas reclamaron su entrega, ¿no? Y aquí se creó pues un largo contencioso diplomático. También porque, siendo de Grell un personaje egocéntrico, pues aunque era un refugiado político y se decía que no estaba en España, pues se le pidió que permaneciese oculto, pero él no hizo caso, se movió bastante, sobre todo por Sevilla y por Madrid, y esto le creó al Ministerio de Asuntos Exteriores español bastantes problemas. Y porque, además de dejarse ver, pues de Grell hacía declaraciones a medios de comunicación internacionales, que luego se publicaban en toda Europa, porque sacó varios libros en España, y todo esto molestó mucho a la izquierda belga y a los sucesivos gobiernos de Bruselas, ya fueran democristianos o fueran socialdemócratas, ¿no? Y claro está, esto estaba perjudicando a las negociaciones españolas para la entrada en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y bueno, finalmente, porque a mediados de la década de 1950, de Grell levantó un cortijo palaciego impresionante en la sierra sevillana, en Constantina, y de cuyos restos pues todavía se habla, ¿no? Ujú. Una figura realmente, bueno, interesante. Existe, en todo caso, una gran opacidad documental sobre el número de refugiados políticos que España acogió al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo indica que fue muy importante en lo cuantitativo y también en lo cualitativo. ¿Cómo se puede valorar la entidad que tuvo esta acogida? Bueno, numéricamente es imposible decirlo, y es lógico que sea así porque este era un tema secreto, ¿no? Así que los organismos encargados pues procuraron dejar de esto el menor rastro posible. Entonces, de lo que sabemos es una parte de lo que ocurrió. Incluso hay dos personas de las que yo hablo en el libro, que son el general Raúl Salán, que luego, a comienzos de los 60, fundó la OAS en Madrid, y el otro es Karl Momelburg, jefe de la Gestapo en Francia. Y bueno, pues es increíble que en el Ministerio del Interior español no haya ninguna documentación sobre él, ¿no? Bueno, nos falta documentación, y además en España todavía hay varios archivos que permanecen cerrados. Siendo así, aunque no podamos facilitar una cifra, los datos que manejamos a nivel comparativo pues nos permiten concluir que la España de Franco fue la nación europea donde hubo un mayor número de nazis, de fascistas y de colaboracionistas con el Tercer Reich, ¿no? Y luego
apuntabais el tema cualitativo, ¿no? Bueno, pues en cuanto a la calidad política de estos criminales, es muy importante, ¿no? Hay que decir, en ningún otro país del mundo se llegó a juntar semejante representación, ¿no? De cuadros intermedios y de dirigentes de gobiernos y de partidos políticos, ¿no? Yo puedo citar algunos si tenemos tiempo, pero, por ejemplo, hay dos ministros del gobierno colaboracionista de Vichy, Bonnard de Educación y Gabol de Justicia. Dos de los principales responsables de la deportación de los franceses judíos a los campos de exterminio vinieron aquí, que son Louis Darquier de Pellepoix, el titular de la Comisaría General de Asuntos Judíos, y el ya citado Karl Bommelburg, que fue el jefe de la Gestapo en Francia. Aquí vinieron los dos dirigentes del Estado Independiente de Croacia, el político, que es Ante Pavelic, y se trata del dirigente fascista de más alto rango de los que consiguieron huir al término de la Segunda Guerra Mundial. No hay otro caso. Y también el líder militar, ¿no? Luburic, que hay que decir también, bueno, es el más relevante entre los altos mandos militares responsables de crímenes de guerra y de genocidios que no fue juzgado al término de la Segunda Guerra Mundial. Así que dos personajes de gran importancia. Está de Grell, está Oriasima, ¿no? El rumano, uno de los líderes de la Legión de San Miguel Arcángel y presidente del gobierno rumano en el exilio. Está el general Raúl Salan, enfrentado a De Gaulle por la independencia de Argelia. Hay dos dictadores americanos, Fulgencio y Batista, el que era presidente de Cuba cuando la revolución de los hermanos Castro, y el Che Guevara. Está el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Está Rafael Leónidas Trujillo, el hijo del dictador dominicano del mismo nombre, una hija del dictador, la tercera esposa del dictador, y bueno, por no alargarnos, está el argentino Juan Domingo Perón, ¿no? Que fue depuesto por un golpe militar en 1955, se exilió a varios países y acabó instalándose en España hasta 1972. Bueno, obviamente la presencia de estas personalidades que nos acaba de señalar no debía de ser cómoda ni fácil de gestionar por el régimen español, un régimen diplomáticamente aislado por su alianza pasada con la Alemania de Hitler y, claro, presionado con solicitudes de extradición. Eso también lo he apuntado antes a propósito de Grell, ¿no? Entonces decimos, oye, entonces, ¿por qué se enrocó? A ver, ¿en qué le iba al régimen para darles esta protección? Hombre, ya sabemos, había amistad, como nos ha dicho, que se conocían de cuando la guerra, etcétera. Había sintonía ideológica, evidentemente, pero señala en el libro también el profesor Rodríguez Jiménez que una parte de la razón es que le resultaban útiles al franquismo. ¿De qué manera? Sí, es indudable que había este elemento, ¿no? de la utilidad que podían dar, aparte de la solidaridad ideológica, ¿no? Bueno, por un lado tenemos personal de empresas, de esas empresas que se crean durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial para facilitar la exportación de materias primas y de otros bienes a Alemania. Y bueno, este personal de empresas, por un lado, podía aportar conocimiento científico y conocimiento empresarial, ¿no? Y luego hay que pensar también que es que no interesaba entregarlos a los aliados occidentales porque estas personas, si fueran interrogadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pues podrían facilitar una información que no interesaba al gobierno de Franco, ¿no? Luego tenemos personal de inteligencia. Hay que pensar que el país del mundo donde hubo más espías alemanes fue España, ¿no? Por la importancia geoestratégica de la península, las Baleares y las Canarias, ¿no? Así que entre tantos espías que habían sido amigos y conocidos, pues una parte fueron reutilizados para temas de información y para temas de espionaje, ¿no? E interesaban para dos cosas: que aportaran su experiencia para investigar a la izquierda dentro y fuera de España y luego un tema que fue ganando en importancia, que era la investigación sobre el nacionalismo marroquí, ¿no? Tenemos dos espías importantes que fueron Rudolf Recke y Heinrich Langenheim, ¿no? Pero se podrían citar bastantes otros, ¿no? Y luego otros tenían su utilidad porque tenían experiencia en la policía política alemana, ¿no? Es decir, que
y van a aportar conocimiento en la persecución de enemigos políticos, asesoramiento en interrogatorios, elaboración de ficheros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo en el libro cito el caso de Walter Mossig, pero podría haber otros, ¿no? Y luego finalmente una parte de los exiliados, los del este de Europa, sobre todo los húngaros, los búlgaros y los rumanos, esta gente creó varias organizaciones internacionales anticomunistas y estas organizaciones realizaban actividades dentro y fuera de España, ¿no? Y siendo el régimen de Franco, decía él mismo, un bastión del anticomunismo, pues la actividad de estas organizaciones pues les daban cierto prestigio, ¿no?, dentro de esta comunidad política. Ya hemos visto que de Grell aterrizó de emergencia en San Sebastián el mismo día de la capitulación alemana, pero más allá de este hecho accidental, la capital guipuzcoana se convirtió en lugar de residencia para no pocos refugiados. ¿Por qué Donosti, la capital guipuzcoana, fue un centro para este tipo de refugiados políticos? Bueno, nos faltan datos, ¿no?, en este tema secreto, pero bueno, en general podemos señalar que los lugares principales donde se establecieron estos nazis y colaboracionistas fue Madrid, fue la costa mediterránea y también el País Vasco, ¿no? En este caso, el territorio principal fue Guipúzcoa, ¿no?, en dos cronologías principales. Una es a finales de la Segunda Guerra Mundial y la otra es con el tema del personal de la OAS a comienzos de los años 60, ¿no? Bueno, esto hay que relacionarlo con tres factores. En primer lugar, la proximidad a la frontera franco-española, ¿no? Bueno, estaban muy cerca de Francia, donde era un lugar donde podían llegar refugiados. Influye también las características de la geografía, es decir, la proximidad al mar, ¿no?, que facilitaría una ruta de escape, y la proximidad pues a zonas de valles y de montañas, zonas poco pobladas, donde sería sencillo esconderse, ¿no? Y luego yo creo que es evidente que influye pues también la belleza del lugar, ¿no?, y las buenas condiciones de vida en Donostia. Hay que decir que Guipúzcoa adquiere importancia para quienes buscaban un lugar de refugio en 1944-1945, es decir, cuando está a punto de producirse el desembarco aliado y durante esos meses en que ya se ha producido y se está produciendo la liberación de Francia, ¿no? Y sabemos, ¿no?, documentalmente, por documentación del Ministerio de la Gobernación, es decir, lo que hoy es Interior, que aquí vienen primero a esconder, ¿no?, materiales, joyas, piedras preciosas, oro, etcétera, una serie de franceses, belgas y otros que habían colaborado con la Gestapo alemana en París y otras ciudades, habían colaborado en la investigación y persecución de judíos y en la extorsión a estas personas, ¿no? Y entonces, bueno, habían robado en los registros una serie de bienes que luego los hacían circular en el mercado negro. Pues bien, cuando París va a ser liberada, esta gente huye y ante lo que pueda ocurrir rápidamente cruzan la frontera, depositan materiales en San Sebastián y zonas colindantes, reciben la protección de autoridades españolas, reciben la colaboración también de los dos servicios de espionaje alemanes, el SD, el del partido, y el Abwehr, que es el servicio alemán de espionaje militar, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos casos destacados, ¿no?, el de Henry Chamberlain, el de Merot, el de Christian Massui, que intentaron secuestrar el servicio de inteligencia francés, ¿no? Bueno, estas personas se establecieron aquí y, bueno, pues dejaron un pozo, ¿no? Y luego, además, hay que pensar que cuando empiezan a llegar refugiados, en el 44, 45, 46, las autoridades españolas, a los que considera enemigos, es decir, ingleses, canadienses, norteamericanos, polacos, etcétera, los dirige a todos ellos al campo de concentración de Miranda de Ebro, ¿no? Pero a estos que considera amigos, los conduce a una serie de balnearios situados en la meseta norte y en otras provincias del norte del país, ¿no? Y como aquí estaban bajo una libertad muy condicional y con escasa vigilancia, una parte de estos refugiados franceses y alemanes salieron y una parte de ellos se dirigieron a San Sebastián, ¿no?, donde vieron que era posible y conveniente instalarse. Y bueno, finalmente, si nos vamos a los años 60, no, no es que haya gente
cualitativamente muy importante, pero sí es evidente, es conocido, que en Guipúzcoa y otras zonas colindantes se establecen campos de entrenamiento militar para el personal de la OAS, ¿no? La gente que quiere derrocar a De Gaulle o cargárselo, ¿no? Porque organizaron varios atentados. Ujú. Antes ha mencionado a los croatas Pavelić y Luburik, que eran reconocidos genocidas, se instalaron en España en los años 50. Bueno, Luburik, de hecho, casó en Bilbao en 1953 y ambos serían víctimas de cazanazis, bueno, en realidad de los servicios supuestamente de espionaje de inteligencia yugoslavos, ¿no? Pero bueno, sobre los cazanazis le quería preguntar qué actuación tuvieron en aquella España de Franco. Pues hay algunas actuaciones interesantes en España, ¿no? La verdad es que se lo facilitan el hecho de que esta gente era bastante irresponsable, ¿no? Porque se dejaba ver más de lo conveniente, lo cual no interesaba al régimen de Franco, y bueno, pues siendo conocidos genocidas, pues hombre, tenía lógico pensar que si te casas en Bilbao o en una iglesia y sales de la iglesia con un uniforme tipo Sí. nazi, pues en fin, los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos se van a enterar, ¿no? Bastante irresponsables, ¿no? Bueno, en estos años hay una serie de asociaciones antinazis que recopilan datos sobre la posible presencia de nazis en diversos países europeos, ¿no? La más conocida es el centro Simon Wiesenthal, que entonces estaba en Viena y ahora en Estados Unidos, pero también el gobierno de Israel se movía en este sentido y es muy importante, que es el que nos interesa ahora, el de la Yugoslavia de Tito, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que los principales dirigentes ustashas, ¿no? de ese Estado independiente de Croacia que habían creado Hitler y Mussolini, consiguieron huir en su totalidad, que es un caso único, ¿no? Y bueno, y que su política de exterminio se había centrado en los serbios. Así que es lógico pensar que el gobierno de Tito estaba interesado y eso está ampliamente demostrado, ¿no? Agentes yugoslavos atentaron contra Pavelić en Argentina el 11 de abril de 1957. Dos disparos que no le causaron la muerte, pero bueno, se vino para España y falleció al año siguiente, ¿no? Y el caso emblemático es el de Luburik, eh, que bueno, se instaló en varios puntos del levante español y estaba viviendo en Carcaixent, en Valencia, y en 1968 le infiltraron en la imprenta que él tenía para propaganda Ustasha, le infiltraron un agente, bueno, pues como trabajador. Y esta persona, el 20 de abril de 1969, que era aniversario precisamente del nacimiento de Hitler, pues le golpeó en la cabeza, le mató, huyó y escapó al control de la policía, ¿no? Y luego de Grell hay un intento de secuestro, aunque las personas fueron detenidas en la frontera francesa en 1961, ¿no? Pero sabemos por la investigación policial que llevaban un plano de Constantina, de la zona de Sevilla donde él estaba, que viajaban en coche y que iban a utilizar como cebo a una mujer para traerle, secuestrarle, montarle en un yate que desapareció de Tarragona y desde ahí conducirle pues a un punto que desconocemos. Ujú. También se ha hablado de que la inteligencia del gobierno vasco intentó secuestrar a De Grell. Bueno, yo la verdad es que no tengo ese dato y si me lo pasáis vosotros yo lo agradeceré. Sí, 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 lo tengo leído, sí, sí, hay, en fin, Ana Vale, Sagasti también dedicó un artículo a este tema, etcétera, con testimonios de los mayores del Partido Nacionalista Vasco. Sí, sí, se lo facilitaré, por supuesto. no, no, es un tema francamente interesante, ¿no? Y aparte nos habla de las relaciones internacionales y de los contactos, ¿no? En Sí, esta persecución bueno, de criminales de guerra o personas juzgadas por colaboracionismo. Ujú. ¿Qué papel jugó la Iglesia española en el encubrimiento de los refugiados? Bueno, pues en estos temas siempre sabemos muy poco, ¿no? Porque sabemos de forma indirecta, ¿no? Nadie ha consultado archivos de la Iglesia que no son accesibles, ¿no? Sabemos cosas por eh, fuentes de otra tipología, ¿no? Por ejemplo, por documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, sabemos que el obispo de Madrid-Alcalá, que era Leopoldo Eijoigaray, pues pidió y consiguió documentación para que algunas personas salieran, ¿no? Desde el puerto de Vigo
el caso más importante, porque luego fue un nazi bastante buscado y detenido siendo ya muy mayor, es un oficial de la Gestapo llamado Walter Kutschmann, ¿no? Así que sabemos también que a Franco varias personas de su entorno le pedían una mediación, ¿no? Militares, ministros, políticos y también eclesiásticos, ¿no? Y datos concretos de gente que se quedó aquí en España, pues nos vuelven a aparecer esos Ustasias croatas, y en este caso os cito a dos religiosos. Uno se llama Franco Maric, que había realizado propaganda política desde su despacho, y tenía su despacho en Madrid, en la Basílica de San Francisco el Grande, y desde ahí editaba una revista. Y el otro se llama Ivo Saric, que fue arzobispo de Sarajevo, estando los Ustasias en el poder. Es un autor de varios escritos contra los cristianos ortodoxos y los judíos, y fue acogido también en España y vivió permanentemente, apenas salía, debía tener miedo, vivía en esa gran iglesia que hay en Madrid, que es la de San Francisco el Grande. Esto nos da una pista, ¿no? Porque el tema de los franciscanos nos aparece varias veces, ¿no? Son también franciscanos los que apoyan, los que ayudan a Luburic a establecerse en varias poblaciones levantinas, y los que le abren un abanico de relaciones sociales que iban a ser importantes, ¿no? Para establecer luego sus negocios que tuvo allí. Pues por último, si le parece bien, podríamos comentar algo sobre la influencia o el pozo ideológico que pudieron tener aquellos nazis, fascistas y colaboracionistas que vivieron durante años en España. No sé si dejaron algún tipo de huella política. Sí dejaron huella, y yo creo que es importante este tema, ¿no? En primer lugar, eran un referente importante para los jóvenes, ¿no? Neofascistas, sobre todo del grupo de neonazis español, ¿no? El Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE. Bueno, los tuvieron como referente, les iban a visitar, les pedían inspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, aparte de ser un estímulo y de ser un aliento para ellos, fundamentalmente Otto Skorzeny, ¿no? Ese oficial de las SS que no habíamos citado, y también de Grell, ¿no? Y en este caso de Grell vuelve a ocupar el papel fundamental porque él escribe varios libros en los que niega que sea verdad el genocidio, que sea verdad el holocausto, ¿no? de los campos de exterminio, ¿no? Y hace varias publicaciones en castellano y en otros idiomas que tuvieron bastante circulación en estos ambientes, ¿no? Y luego hay un texto de él que circuló muchísimo, que se llama Una carta al Papa, creo que era entonces el Papa Juan Pablo II, en la que le venía a decir que si iba a visitar Auschwitz, pues que no se creyese lo que le iban a contar allí, porque era todo mentira, ¿no? Y este tipo de folletos, y luego también algunos libros, pues tuvieron circulación en ambientes de la extrema derecha española, que fueran nazis o no fueran nazis, esto les traía en fin, les daba una imagen lavada, ¿no? Una mejor imagen de lo que realmente suponía el Tercer Reich, ¿no? Y yo creo que en este sentido, esas corrientes del negacionismo, ¿no?, que ellos llaman revisionistas, que tanto han funcionado en varios continentes, pues tuvieron cierta relevancia en España. Bueno, pues una investigación amplísima y sumamente interesante. Cuéntanos, Juan, cómo se titula exactamente el libro de nuestro invitado. Bajo el manto del caudillo, nazis, fascistas y colaboracionistas en la España franquista, escrito por nuestro invitado de hoy, José Luis Rodríguez Jiménez, y lo ha publicado Alianza Editorial. José Luis Rodríguez Jiménez, que queda pendiente de que le pases esa información que te ha pedido hace un momento. Por supuesto. Y que quizás todavía tiene que hacer varias ediciones a medida que se vayan descubriendo nuevos datos. Es curioso que 80, 70, 60, 50 años después todavía, bueno, pues haya que buscar con pico y pala algunas informaciones documentales en archivos. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo. Un saludo. Gracias por vuestro interés.